¿Qué tal, amigo? Bienvenido a ¿Qué le pasa a la sociedad venezolana? Buenas noches, Venezuela, dispénseme su atención. Voy a hablarle de su radio Caracas Televisión, un canal con trayectoria y de mucha tradición. Somos más venezolanos que una arepa y chicharrón. Hace 6 años que los venezolanos no disfrutamos de la programación de RCTV, la decana de la televisión en Venezuela. El cierre de este medio de comunicación tuvo su costo político para el momento y también constituyó un avance en la hegemonía comunicacional que imponen los regímenes de corte comunista que creen que controlando los medios de comunicación con toda una red de propaganda pueden llegar a controlar la mente de los pueblos. El monopolio comunicacional y su manejo informativo, apegado a intereses del partido oficial junto al uso y abuso de las cadenas, han terminado por producir un efecto de rechazo en la audiencia venezolana. Son tiempos de censuras y autocensuras, pero también de creatividad para tener encendida la luz de la información veraz y de la opinión libre e independiente. Lo cierto es que después de 14 años de persecuciones, expropiaciones, amenazas y encarcelamientos, el mundo comienza a ver a Venezuela distinto. Luego de las pasadas elecciones, su dudoso resultado, el golpe al Parlamento y la golpiza a diputados de la Unidad, Congreso del Hemisferio, expresidentes, hombres de la cultura y el pensamiento, alzan sus voces expresando preocupación por la pérdida de la democracia en Venezuela. Este jueves 9 de mayo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó ante la Corte Internacional el caso del cierre de RCTV, expresando que dicha decisión causó impacto en la libertad de expresión. Constituyó un acto de desviación del poder, concluyendo que el Estado venezolano no logró justificar su actuación e incurrió en una violación del derecho a la igualdad y no discriminación. La crisis política está latente, la economía y lo social en la puerta. ¿Qué le espera a Venezuela? ¿Más confrontación? ¿Más diatriba estéril? ¿O el rescate de la justicia, la apuesta por el desarrollo, el debate de las ideas y la tranquilidad? Hoy Yo Prometo recibe a Marcel Granier, director general de RCTV, para hablar de estos temas. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Yo Prometo. Efectivamente, nuestro invitado esta noche es Marcel Granier. Doctor, qué bueno tenerlo. Muchas gracias. De verdad que sí. Agradezco Lo que no mucho me la oportunidad. gusta es tenerlo recordando el cierre de Radio Caracas Televisión, porque de verdad que hace falta. Hace mucha falta, porque nada de lo que ofrecieron, de que iban a suplirla por una señal que tuviera, bueno, más pública, etcétera, etcétera. La verdad es que nadie ve ese canal. Yo Bueno. ya ni me acuerdo cómo se llama. Los cubanos tienen 54 años prometiéndole a su pueblo que ahora sí van a arreglar las cosas y que van a tener bienestar y que van a tener empleo, y no han cumplido. ¿Por qué van a cumplir aquí? Si esto en el fondo lo que es una colonia. Es exactamente lo mismo, ¿no? Así es. Doctor, pero estamos viendo con alegría que ha pasado el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así es. A la Corte Internacional. ¿Qué significa exactamente? Porque también, bueno, en Venezuela no hay justicia. Quizás la justicia internacional es un poco más larga, pero el Estado no quiere obedecer tampoco la justicia internacional. Bueno, pero tarde o temprano tendrá que obedecerla. Sí. Nosotros, en vista de que ninguno de nuestros reclamos, recursos, solicitudes de nulidad, peticiones que le habíamos formulado a los tribunales venezolanos era atendida, porque es bueno que la gente sepa que todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son culpables de gravísimas violaciones a la Constitución, porque todos tenemos derecho a la justicia. Y a la justicia, además, en forma oportuna, en forma rápida y con un tratamiento igual para todos los ciudadanos. En vista de que no recibíamos ese trato y acogiéndonos a lo que dice la Constitución de Venezuela y a lo que dice el Tratado Interamericano de Derechos Humanos suscrito por Venezuela, acudimos a la comisión solicitando que atendiera nuestro caso, ya que los tribunales venezolanos no nos atendían. Y la comisión, después de estudiar el caso, encontró que efectivamente los tribunales de Venezuela no funcionaban de acuerdo a lo que dice la Constitución y a lo que dicen los tratados que Venezuela tiene suscritos, y encontró además que se habían violado derechos humanos, no solamente nuestros, sino también del pueblo venezolano. El derecho a la información, el derecho a estar informado, la libertad de expresión, la libertad de empresa, la libertad de prensa, el derecho de propiedad. Y en vista de todas esas violaciones, la comisión
le solicita al gobierno venezolano que cumpla con sus obligaciones y le da unas instrucciones. Esas instrucciones fueron desatendidas por el gobierno venezolano y en vista de eso la comisión está remitiendo el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa... Porque nosotros en Globovisión también hemos ido a la Corte. Sí. Y nos han dado la razón Sí. en algunas cosas, pero el gobierno... Mira, como sí, que no- el gobierno se burla de esas se decisiones. burla. También Alberto Fujimori Ajá. ¿También se burlaba? También se burlaba y también decía que no acataba las decisiones de la Corte Interamericana y se puso cómico con el sistema interamericano de justicia y de defensa de los derechos humanos. Hoy en día está preso y tiene bastantes años preso y le faltan bastantes años más para estar preso. Y junto con él están presos muchos de sus colaboradores. Los jefes militares que contribuyeron a todas las violaciones de derechos humanos en Perú están presos. Muchos dirigentes gubernamentales que se sentían todopoderosos porque estaban amparados por el dictador todopoderoso también están presos. O sea, la justicia puede que tarde, pero llega. Y en el caso del sistema interamericano se ha demostrado en varias oportunidades. De manera que yo estoy muy tranquilo, nosotros vamos a litigar en la Corte, vamos a presentar el caso, estamos muy seguros de tener la razón, tenemos el aval de la Comisión Interamericana y de cantidad de organizaciones de defensa de los derechos humanos. De manera que nos veremos en la Corte. Yo le quiero preguntar una cosa, doctor. A ustedes, digamos, los dueños, los socios de Radio Caracas Televisión, ¿les ofrecieron alguna vez comprarle el canal? Sí, ¿tú dices el gobierno? El gobierno. Sí, sí. ¿Sí? Sí. En medio de este problema que En tenía. medio de todo ese problema y la inminencia de que iban a cerrar el canal, sí. ¿Y ustedes por qué no lo vendieron? Mira, yo creo que uno como, yo te digo, hablo por mí, también podría hablar por mis socios porque tuvieron la misma conducta, pero yo creo que uno como medio de comunicación social tiene una obligación con el público. Nosotros durante 50 años vivimos de entender al público y de proveerlo de sus necesidades de entretenimiento, de información, de opinión. Digo, yo he participado en otras empresas y siempre he notado una gran diferencia. O sea, si yo, por ejemplo, en una época en que nosotros estábamos en la industria de alimentos, yo sí sentía un gran compromiso de que los alimentos que nosotros fabricábamos fuesen de óptima calidad y fuesen lo que la gente estaba buscando. Pero yo no tenía ninguna responsabilidad social en ese sentido por resolver, digamos, el problema del hambre en Venezuela. Eso es una responsabilidad que le corresponde a todos los venezolanos, pero muy específicamente al gobierno de crear las condiciones para que la gente se desenvuelva. En el caso de un medio de comunicación es distinto, o sea, mi responsabilidad no es solamente dar entretenimiento, dar información o permitir el debate de las ideas, es garantizar que el público tenga acceso a todo eso. Y en el momento en que yo no puedo cumplir eso, pues yo por lo menos me sentía muy mal. Consciente de eso, como lo he dicho muchas veces, yo planteé mi renuncia, si era un obstáculo, pero ahí recibí el apoyo de todos los accionistas y de los trabajadores, de los gerentes de Radio Caracas, que entendían perfectamente bien esa situación. El obstáculo no era Marcel Granier, el obstáculo era la señal. Mira, el obstáculo es la vocación totalitaria de los cubanos sobre Venezuela. En ese momento utilizaban a Hugo Chávez, ahora utilizan a Nicolás Maduro. Pero ellos lo que quieren es implantar en Venezuela un sistema como el de Cuba, donde no hay libertad de opinión, donde la gente no puede decir en un medio de comunicación, tengo hambre, necesito un hospital, me siento inseguro, mataron a mi hijo. Ellos quieren acabar con eso porque creen, y eso es típico de todos los regímenes totalitarios, no solo de los comunistas como el cubano, también de los nazis, de los fascistas. Ellos piensan que si la gente no se puede expresar, ellos se van a mantener en el poder por los siglos de los siglos. O sea, Hitler hablaba del Reich de 1000 años. Los comunistas pensaban que ya esa era la solución definitiva. Y fíjate, Hitler duró 13 años, Mussolini duró un poco más y los comunistas duraron un poco más, 70 años. Pero a la larga la mentira se ve.
Y eso es algo que me angustia en la Venezuela actual, que ya la gente ve la mentira. O sea, ya la gente sabe que Maduro es mentiroso. Ya la gente sabe que el Consejo Electoral es mentiroso. Ya no es uno que lo dice convencido de que han venido actuando fraudulentamente durante 10 años. Ya la gente se da cuenta de eso, porque tú no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Fíjese, una de las cosas que dicen es que usted puede decir estas cosas todavía en este canal. Es verdad. Pero la censura y autocensura, yo no sé si a usted le pasa, pero si usted se monta en el carro al mediodía y prende la radio, no hay información. Bueno, en una o dos radios. Si pongo Radio Caracas Radio, esa es Radio Caracas Radio. Pero es una cosa impresionante. No, es verdad. Porque entre 12 y 1 eran los grandes noticieros. Bueno, fíjate, esta es la única televisora que me ha dado cabida. Y por eso yo guardo un inmenso agradecimiento con Globovisión y con toda su gente, con Alberto Rabel, con Guillermo Zuluaga. Siempre me abrieron la puerta y me permitieron expresarme. Y eso es algo muy valioso, muy importante. Pero es la única televisora que nos dio esa oportunidad. Es la única televisora que consideró que era una noticia importante que el gobierno estaba cerrando RCTV. Cuando se pierden esas ventanas, la sociedad queda todavía más desconectada del gobierno y se va produciendo esa ruptura que estamos viendo. O sea, el gobierno ha pagado un precio muy alto por sus ataques a la libertad de expresión. Ha perdido la confianza de la gente, ya la gente los ve como mentirosos, no les cree sus cuentos, la gente busca información por otras vías. Primero era por Globovisión, por algunos canales de cable, el Twitter, el Facebook, el Internet. Fíjense una cosa, me están pidiendo publicidad. Lo que también estamos viendo es cómo los medios, todos los medios, inclusive este, cambian de mano. O se están haciendo asociaciones entre los antiguos dueños y unos nuevos dueños. Usted que ha manejado no solamente Radio Caracas, sino también diarios, ¿cuál es la responsabilidad más importante o cuál es el rasgo más importante que tiene que tener un editor, un director de un medio? Porque ahora se habla mucho en Venezuela de que hay que ser moderado. A mí a veces, que lo radical no sirve, pero a mí también a veces me molesta lo radicalmente moderado de alguna gente, ¿no? Sí. Porque no estamos quizás en momentos de ser tan moderados, sino de poner nuestros principios y nuestros valores en alto. Yo quiero que lo piense mientras hacemos publicidad, y entonces después hacemos esa reflexión, ¿le parece? Con mucho gusto. Ya venimos, amigos, quédense aquí con nosotros, es Marcel Graní en Yo Prometo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos